let's get started then. Before we take too long, so today's workshop is actually very exciting because we are going to talk about strategic communications and ways to use research findings to advance your advocacy and your campaigning and the work you are trying to carry out. So before the workshop, we have asked all of you to look back at your research goals and targets that you had identified at the very beginning of the process during the design of the research. And this is really where we want to start the conversation from. Tom, I'm going to pass it over to you right away. And so Tom is going to talk us through the research goals and targets, and then we will have a session specifically on strategic communication. But first, we'll start with Tom, and I don't know, Tom, if there's any way we can make it a bit shorter. I know it's already tight, but yeah, I'll hand it over to you. Yes, thank you, Francesca. Hi, everyone. So good to see you all. And for those who will listen to this recording later, and I'm just put the link in a chat box, and that will lead you to the presentation that Francesca just shared. As Francesca communicated with you all by email, at the very beginning of this project, right? Each of you had identified your research goals and objectives, anything that shape your process, right? And I know there's a lot of changes that happening throughout the years. We wanted to just check in with you to see if there are any changes that happen to your research goal, right? Maybe now that you see what findings of your research look like, maybe initial findings. I don't know where you are at right now, but the questions would be, have that research finding informed or, inspire you to make some change adjustment to your research goal and objectives, right? We just want to understand that more. I was going to ask you to put in the slides. We have slide number 4. If you can go to the link in the chat and put it there, or you can add in the chat box. Just a few words about your priority, your prioritized goal. The goal can be many things, right? We want to understand if your goal is to strengthen your activism or your movement, it's empower your movement building, or is it to maybe increase more awareness, public campaign, or is it for specific advocacy? And I want to focus more on specific advocacy targets. Okay. So I just want to highlight, based on your research goal, right? And that can be your campaign goal, advocacy goal, whatever goal you are reaching. It's important to identify what or who are you targeting, right? Specific person or group with some power that would meet what you want to do. And that will guide you how you want to go after them. The target we are talking today is who or what, right? It can be individual, it can be institutions, group, organizations with, they can influence your goal, right? Their action is so important. They have some kind of power and their action is influential to your goal. And ask yourself if what you plan to do, right, would pressure them,
what are the tactics and ways that you might pressure or motivate, encourage. You can choose your spectrum. And there can be several targets, depends on how you want to achieve it, right? But each target, you will need a different ways to reach them. And when you talk about target, I want you to be more specific. Don't say government, that's like a large organization. What within the government, right? Which department? If you can identify individual or specific position who sit within the department, that even better. So you can understand them more and better define your tactics. So in the few minutes, I'll ask you to identify a few targets, but think about that. Who would be who you want them to listen to you, and what you want them to do in order for you to meet your goal, right? And to reach to them, you will need different tactics, and you will have to figure out what would work best. Just something about, and this is pretty much based on Beautiful Trouble, a great resource and tool for activists. Now that you understand your target, right? When you understand your target, you think about, this is how I reach them. I will communicate with them. I'll convince them. I will pressure them. But how are you doing that? Think about a kind of actions and tactics that maybe you know well within your experience, but outside their experience, they're not expecting. It can be something surprising them that will grab their attention and shake their power a little bit. This is quite abstract. But can we go to the next part, Francesca? But to reach your goal, it's maybe hard. If you're targeting prime minister or CEO of a company, you may not have direct access to them, right? Or it's maybe too sensitive politically to reach them. You can think about the other, what is called secondary target. It's a steps, one step before you reach your priority target, right? Think about those, because there may be a few people you need to reach first, and they can help bring your message, bring what you want to their attention. I'll give you an example. I work with a fishery community, and they wanted to target the Minister of Fishery, who have a decision-making power and influence whether the infrastructure project will go ahead or not. This community have no access to this minister, right? They don't know a phone number where they live, like no ways to communicate. They found out that their religious leader in the city they live in is powerful, and the minister are politicians, so they care about their voters, right? Elections coming up. So this community reach out to this religious leader and share their concern. It's a huge number of people who share this concern, and they share the research finding with this religious leader and got his attention. So he received those and wrote a letter, an open letter to the minister. And once the letter from this religious leader, it's coming from, you could say, constituencies that have some political power, and it reached the Minister of Fishery that this community want to reach. So you see now that, you know, they have identified who they want to reach, but to get there, it might be one or two steps. I'll now pass it to Indira for the next part. Thank you, everyone. Thank you, Tom. Thanks, Tom. Gracias, Tom. ¿Pueden escucharme? Voy a prender la cámara y me dicen, espero que puedan verme bien.
lo que les voy a compartir ahorita va a ser pues muy rápidamente un modelo que hemos trabajado junto con las compañeras de la Sandía Digital. Eh, Mi nombre es Indira Cornelio, yo soy parte de la organización Witness, y junto con la Sandía Digital, después de del trabajo que hemos hecho con movimientos que están en defensa de la tierra, de los territorios, hemos trabajado en plasmar esta metodología que les voy a compartir. Está toda en español y hemos logrado traducir únicamente este mapa al inglés, pero bueno, igual estamos por acá para poder como apoyarles y dar seguimiento, ya que el tema o el tiempo que tenemos ahora para este tema es muy corto. Nosotras lo que hemos estado trabajando es una manera en la que podemos ver la comunicación estratégica inspirada en la luna, inspirada en la siembra, en otros, pues en los procesos que los movimientos con quienes trabajamos, pues tienen o llevan a cabo durante todo el año, ¿no? ¿Cómo podemos ver o retomar, digamos, de esos procesos que ya se realizan, en este caso, en los grupos con los que trabajamos, y de ahí inspirarnos para el digamos, primer, eh, no sé, ¿se escucha bien? Creo voy a apagar el video para que, por acá me sale un mensaje. Lo que nosotras hemos estado trabajando es en poder ver cuatro etapas que la primera es, a lo mejor acá está muy pequeño, pero la primera es la planeación, la producción, la segunda, la implementación y la evaluación. Y también hacer un espacio para, dentro de nuestros planes de comunicación, incluir la escucha. A lo mejor suena muy simple, pero lo que hemos visto en el trabajo es que usualmente nos vamos directo a hacer la acción. Nos vamos directo a lo que ya sabemos hacer, a las tácticas o a los tipos de acciones de comunicación que estamos más acostumbrados a realizar. Entonces, lo que buscamos con este recorrido de pasos es que podamos ir como deteniéndonos en cuestiones que son realmente muy importantes, como nos compartía ya también Tom, para que esa acción que vamos a hacer en verdad llegue a las personas que llegamos y en verdad genere un impacto, puesto que en la mayoría de los casos los recursos con los que contamos son pues pocos, o el tiempo que tenemos puede llegar a ser poco también. Y bueno, igual de los pilares, si podemos pasar a la siguiente, de los pilares que queremos incluir o asegurarnos de incluir en este esquema, en esta metodología, si podemos ir a al siguiente slide, por favor, es asegurarnos de que la comunicación que se está haciendo de la mano con el movimiento del que formamos parte, asegurarnos de que la escucha y la seguridad van ligadas, van dentro de nuestras acciones de comunicación. Esto, puesto que los intereses, como escucho y leí un poco también en el ejercicio que mandaron, en los documentos que mandaron, los intereses que se podrían ver afectados, a los que queremos, digamos, que se vean afectados, son personas que tienen, por ejemplo, en el caso de México, que pueden estar ligadas al narcotráfico, ¿no? Que las acciones que pueden llevar a cabo en respuesta a lo que hagamos, pues pueden ser variadas, pueden ser, sí, pues para dejarlo ahí, ¿no? Variadas. Entonces es muy importante que podamos incluir dentro de nuestras acciones de comunicación ese pensamiento de la seguridad y que un poco pongamos en pausa
ciertas como acciones que luego se dicen en torno a cómo se debe atender la seguridad, y que más bien construyamos una base que nos permita informar las acciones de comunicación en el caso específico del contexto en el que estamos. Ahorita vamos a platicar de eso, si podemos pasar a la siguiente. Uno de los elementos que nos parece clave en este en este trabajo de comunicación estratégica es la escucha, es ese instinto, es esa apertura que podamos tener todas las personas que vamos a estar trabajando en difundir estos resultados, en poder escuchar tanto, por ejemplo, qué efecto están generando nuestras acciones de comunicación, pero también cómo se está moviendo en lo más fino el actor al que queremos dirigir, por ejemplo, nuestras acciones, o el actor que se verá a lo mejor al que queremos como dirigir esa acción política, digamos, ¿no? Si es a lo mejor una empresa minera, por ejemplo, si es a lo mejor el Estado, que tengamos esa apertura de identificar movimientos en lo más sutil que va habiendo en ese, digamos, ecosistema. Eso nos parece muy importante para que nuestra comunicación pueda ser mucho más estratégica. Si vamos a la siguiente, por favor. En este momento de las 4 fases que yo les mencionaba, estamos hablando apenas de la primera, ¿no? Estamos en la fase de la planeación. Para nosotras es muy importante que, como les decía, antes siquiera de empezar a hablar de comunicación o del trabajo ya específico de diseñar una acción de comunicación, es muy importante que tengamos una base junto con las personas de la organización, junto con las personas del movimiento, con aliados también puede construirse, que hagamos un análisis de la realidad, que podamos detenernos antes de poder pensar en videos, imágenes, lo que queramos o lo que estemos ya por acá imaginándonos, que podamos partir de un análisis de la realidad, que podamos partir de decir, bueno, cómo se está moviendo todo hasta ahora. El actor, cómo se está configurando sus redes, por ejemplo, cómo se están configurando las nuestras. Que podamos partir de eso. El segundo paso es que podamos ligar esas acciones de comunicación, ligarlas pues a todo el trabajo, asegurarnos que vayan junto con la visión del movimiento en el que estamos trabajando, que vaya todo bien enraizado en el movimiento, en las organizaciones, para ahora sí ya poder pasar a definir el objetivo de comunicación. Definir el objetivo de comunicación, qué es lo que se quiere lograr en específico. A lo mejor ustedes ahorita están en un punto en el que terminaron sus investigaciones, terminaron su recolección de datos y vieron o tienen material como para trabajar 5 campañas distintas, tienen muchos mensajes, tienen como si fuera la masa enfrente y eso puede tomar muchas formas. Es muy importante entonces que tengamos la claridad de por dónde necesitamos empezar, cuál es el objetivo de comunicación, quiénes son las personas, ¿no? Las audiencias, y que empecemos ya a hilar más bien en lo fino. Eso es muy importante porque el cambio, pues como sabemos, toma tiempo, ¿no? Entonces, es importante que vayamos, que con esta información que vayamos asentando, que vayamos como definiendo con nuestro grupo de trabajo, nos va a permitir priorizar, porque la masa o el material y el cambio que se necesita es mucho. Entonces, ver por dónde vamos a empezar. Después del objetivo de comunicación, las audiencias, como también decía Tom, es importante que no digamos el Estado, ¿no? Sino que digamos qué persona en específico, la minera, esa minera, ¿no? O sea, cuáles son los actores que están también apoyando a esa minera.
que digamos a lo mejor la sociedad en general, bueno, no, ¿cuál es el grupo en específico que nos puede apoyar en ese cambio que queremos lograr? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Eso nos va a ayudar muchísimo. Y por último, que podamos identificar o hablar también de las narrativas. ¿Qué se está diciendo en torno a ese tema en específico? ¿Quién lo está diciendo? ¿Y qué efecto está logrando? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En el primer punto que les contaba del análisis de la realidad, ¿cómo hacemos ese análisis de la realidad? ¿Cómo sabemos en dónde es que estamos paradas, en dónde estamos parados? Para eso nos puede ayudar, por ejemplo, hacer una línea del tiempo. Parar y decir, bueno, ¿cuál es la historia de este conflicto, digamos? ¿Cuál es la historia de esta situación en los últimos años? Que podamos analizar qué ha sucedido, hacer ese recuento. Esto es lo que nos va a ayudar a trabajar en torno a la seguridad. La cuestión de la seguridad es que cada quien puede tener ciertos fragmentos de información dentro de un mismo movimiento. Muchas veces hay amenazas o hay situaciones que han sucedido, que le han pasado a personas y a lo mejor no las han podido comunicar. Entonces es importante que para el análisis de la realidad vayamos construyendo ese piso común. Y una manera de empezar a hacerlo para asegurarnos de que esté, como que estemos con los piecitos en la tierra al trabajar eso, es tener una línea del tiempo. Y el otro ejercicio que nos puede ayudar, si nos vamos a la siguiente, es hacer un mapa de actores. Y aquí, para compartirles, de repente cuando hablamos en torno a la seguridad, hay cosas que hemos escuchado. A veces dicen, si algo sucede, llamamos a la prensa. Bueno, pero ¿cuáles son los contactos? ¿Qué prensa sí nos va a contestar? Es importante que este mapa de actores lo hagamos, nos tomemos el tiempo de realizarlo para ayudar. Muchos de estos ejercicios incluso ya los tienen, ya los hablamos a lo mejor en nuestros movimientos, pero no los hemos plasmado o se hicieron en algún momento y no se han actualizado. Es importante entonces que nos tomemos este tiempo antes de pasar a la cuestión de comunicación incluso para ver en qué escenario vamos a trabajar. Y así como vamos a hacer un mapa de actores, este es un ejemplo de una minera en México, en Guerrero. Así como vamos a mapear los actores en contra, digamos, hacer el ejercicio también de mapear quiénes son las personas o las organizaciones aliadas también, con qué recursos contamos también en nuestro movimiento. Aquí estamos apenas trabajando en los primeros pasos de la planeación de nuestra comunicación estratégica. Apenas estamos diciendo, ok, este es el lugar o este es el escenario en el que vamos a trabajar. Y asegurándonos de que todas las personas estamos en la misma sintonía. Si pasamos a la siguiente, como les comentaba, la idea de este ciclo, la guía completa sí está en español, la pueden checar y hay una parte muy breve en inglés. Una de las cosas que quisimos priorizar es el poder incluir la seguridad como uno de los ejes en el trabajo de la comunicación estratégica. Entonces, para enseñarles también en qué puntos vamos a identificar eso, es desde que estamos en la práctica, por ejemplo, haciendo entrevistas, es importante que vayamos hablando y que tengamos prácticas de consentimiento informado, que vayamos diciéndole a las personas por qué vamos a realizar esa entrevista, si están de acuerdo, y que nos aseguremos nosotros, quienes estamos trabajando en la comunicación, de que ese consentimiento es algo que puede cambiar. Esa persona pudo estar de acuerdo en ese momento de salir en un video, por ejemplo, pero si algo se reconfigura en su realidad, puede revocar ese consentimiento. Y analizar también no sé si en donde están ustedes sea común, pero en México lo es, que de repente hay movimientos
que retoman algunas acciones de seguridad que le funcionaron a otras personas y las quieren implementar. Se escucha, por ejemplo, si hay riesgo, hay que aumentar la visibilidad. Y eso es muy peligroso que sin tener este trabajo que les he mencionado, queramos tomar, apropiarnos de algo que le funcionó a otro movimiento en otra realidad. Entonces, aquí pues la recomendación es que podamos empezar un trabajo en torno a la seguridad que acompañe e informe nuestro hacer en la comunicación. Les pongo unos ejemplos como una bitácora de incidentes, elaborar un plan o elaborar protocolos de seguridad. Todo eso, hay organizaciones que se dedican o tienen materiales a eso y de igual manera nosotras podemos como compartirles esos enlaces. Por ahí voy a poner mi correo en el chat, pero que sea algo que vayamos metiendo como en el ADN de nuestra comunicación. Y si nos vamos a la siguiente, una vez que ya tengamos como los materiales, por acá les compartía también otros, como en este bloque de seguridad, les compartía también algunas preguntas que nos pueden ayudar también antes de compartir, como en esta idea de que nos acompaña la seguridad en todo el camino. Ya que estemos en ese punto, pues el recordar que debemos preguntarnos de nuevo si ese video podría ponernos en riesgo o ese material ponernos en riesgo a nosotras, nosotros, a alguna de las personas que aparece, si incluye algunas imágenes o contenido que pueda ir en contra de la privacidad, de la dignidad de las personas, como otras preguntas más ligadas a la seguridad. Y en la siguiente, también para darles unos ejemplos, el hecho de que incluyamos la seguridad no significa, por ejemplo, si podemos ir a la siguiente slide, no significa que el material no vaya a salir, no significa que la entrevista no la podamos compartir, solo significa que vamos a tener como unas preguntas guías o guías para acompañarnos en la toma de decisión para ver de qué manera debemos hacerlo, con qué cuidados debemos hacerlo. Les comparto aquí, les comparto unos ejemplos de algunas campañas que ya lo han hecho. En el caso de las primeras, es una campaña que se hizo por los desalojos que empezaron a haber en la Ciudad de México cuando empezó el COVID. Y lo que hicieron fue que los testimonios fueron leídos por actores y actrices para que las personas no aparecieran en cámara. Se hicieron ilustraciones como los gatitos que pueden ver y fueron actores y actrices quienes pudieron difundir esas historias. También para como cuidar el tema de la privacidad, pero también para amplificar la voz en esos testimonios. Y los otros ejemplos de abajo son ejemplos de una organización que se llama Documenta, que trabaja con personas privadas de libertad, que denuncian, por ejemplo, pues lo que vivían en penales y también cómo el narcotráfico les ha perseguido, ¿no? al querer salir de ciertos espacios. Entonces, para la cuestión de seguridad, compartirles también esos ejemplos, ¿no? Que hay una diversidad de maneras también. Y bueno, retomando, para esta última partecita, nos quedan como unos 5 minutitos todavía. Perdón si voy muy rápido. El compartir también una idea en cuanto a los diferentes momentos o dinámicas en los que vamos a hacer la comunicación. Durante un análisis que hicimos hace un par de años, veíamos que mucho del trabajo que hacen los movimientos se hace desde esta idea de la respuesta. Le decimos comunicación de bomberos, ¿no? La minera llegó y se instaló, hay que responder. La frontera del petróleo, hay que responder. ¿Cómo estas, pues, digamos, corporaciones, estas
empresas, proyectos extractivistas, nos ponen en una lógica en la que estamos bajo los tiempos que ellos ponen, que esas, digamos, pues sí, mineras, empresas, el Estado, nos está marcando en respuesta, en respuesta. También puede haber otra situación que son las coyunturas, que son esos momentos políticos que son a lo mejor a lo que no estaba previsto, en lo que también podemos responder. A lo mejor eso podemos pensar que nos permitirá un poco más de margen para actuar. Pero si pensamos, al menos esto, como les digo, basado en nuestra experiencia en ese diagnóstico con movimientos aquí en México, la lógica en la que estamos actuando y accionando todo el tiempo es en respuesta o en ciertos otros momentos que se dan, que podemos aprovechar. ¿En qué momento estamos realmente buscando comunicar bajo nuestras propias dinámicas? ¿En qué momento sí estamos diciendo, ok, respondemos, atendemos urgente a la emergencia, pero en qué momento estamos también comunicando qué sí es el movimiento? Ok, la minería no es tóxica y tal, bueno, pero qué sí está sucediendo en nuestros territorios. Esto es importante porque muchas veces el Estado, ¿no? Toda esta estructura se aprovecha de, digamos, como de esos ciertos silencios o esos espacios para definir a los movimientos, para definirnos y para llenar y decir, por ejemplo, que en esos espacios en donde está la minera, en realidad no había nada, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Si podemos pasar, me voy a brincar como para explicar un poco más esto, si podemos pasar a la 23. De lo que estamos hablando aquí, a la presentación, a la 23. De lo que estamos hablando en este momento es acerca de narrativas. Cada mensaje que ustedes tengan, cada video, cada entrevista, cada mensaje que ustedes expresen, se realiza en torno a una estructura, digamos, como embebido dentro de una estructura. Las narrativas son esas estructuras de pensamiento que nos están diciendo historias, nos están contando. Hay actores, si nosotras decimos, por ejemplo, o escuchamos un discurso de un político, hay una narrativa muy clara, hay una narrativa de que la minera es el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y de que entonces, si la minera es el desarrollo, quien se oponga a ese desarrollo, quien se oponga a la minera está en contra del desarrollo. Es uno de los puntos que queremos compartir aquí con esta guía, con estos recursos, es la importancia de que, así como estamos partiendo para hacer nuestra comunicación, con un análisis de la realidad sociopolítica, digamos, para hacer mensajes, pues necesariamente tenemos que partir de un análisis de las narrativas que hay, porque ya hay una conversación que se está llevando a cabo. Entonces, para compartirles un ejemplo de la siguiente, si nos vamos a la siguiente presentación, aquí encontrarán ejemplos de narrativas que nosotras nombramos narrativas hegemónicas, que son lo que ciertos actores ya están diciendo, ¿no? Que son como esas, por decirlo así, como esas olas en contra de las cuales vamos a tener que ir. Es importante que escuchemos lo que están diciendo estos actores para que a partir de eso que están diciendo tengamos un mapa completo y veamos desde dónde vamos a plantear nuestros mensajes. Si no tomamos esto en cuenta, es como si estuvieran hablando varias personas en un idioma y nosotros quisiéramos empezar a hablar en otro. Es importante escuchar qué es lo que hay, de qué se está hablando para ver, ok, esta narrativa nos pega directo. Y si esto es lo que nuestra audiencia escucha en la tele, en el radio, lo que refleja, quizás debamos empezar nuestro trabajo desde desmentir esa narrativa. Este cuadrito, igual si lo pueden revisar con más calma,
igual les comparto en la presentación, si pudiéramos ir a la 20, nada más ya para cerrar. En la cuestión de ir pensando, si ya tenemos nuestro objetivo de comunicación, si ya tenemos nuestras audiencias, de ir pensando con toda esa información que ustedes tienen ya ahora, ¿qué es, como cuál es el punto desde donde vamos a empezar con nuestras audiencias? En verdad esto es, yo creo que es clave para que realmente podamos estar, pues imaginémonos sentados en una mesa con nuestras audiencias y realmente generar una conversación. Este es un manual que les pongo al final, que se llama Visualizando Información para la Incidencia, de Tactical Tech, que lo pueden revisar. Y este cuadrito a mí en especial me ha parecido muy útil, porque nos lleva a eso, a pensar, esa audiencia a la que quieres llegar, ¿tiene una idea de que esta problemática existe o no? Necesita, a lo mejor ya sabe que existe, pero necesita escuchar argumentos. Nos vamos moviendo al segundo punto. Igual el cuadro está en español en la slide 21, si lo quieren revisar. Y que vayamos viendo eso, en qué punto de la conversación estamos encontrando a nuestra audiencia. En qué punto, qué información tienen, que vayamos de verdad pasito a pasito en esta parte de difundir ya lo que han encontrado en sus investigaciones. Y si podemos, como para cerrar, irnos a la slide 22. Recordar en este punto que cada una de las personas que estamos aquí también hizo un recorrido para llegar al punto en el que están. A lo mejor fue a través de sus familiares, a lo mejor fue porque les tocó vivirlo pues a ustedes mismos, a ustedes mismas, pero que nos acordemos que nosotros también hemos cambiado ideas en torno a diferentes problemáticas, a lo mejor no en la que trabajan o en la que están, por la que están luchando hoy en día, pero que ustedes mismos, ustedes mismas también han hecho un recorrido en cuanto a cambiar de postura, cambiar de posición, involucrarse más, y que de esa misma manera, ese mismo recorrido, porque a veces cuando pensamos en audiencias pensamos inmediatamente en lo externo, ¿no? En la sociedad en general, el mundo mundial, ¿no? Pero que puede ser igual de importante, y eso lo vemos mucho con los movimientos que trabajamos, en ciertos momentos hacer toda esa labor al interior. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos, ¿no? Estas industrias extractivistas o los gobiernos hacen muchísima labor para alejarnos, para romper hacia adentro. Entonces puede ser igual de importante también quizás trabajar hacia el interior de nuestros propios movimientos o comunidades. Yo con eso cerraría. Espero no haya sido como súper rápido, tiendo a hablar muy rápido, pero bueno, igual les dejo mi correo, cualquier duda, si hay algo más en lo que podamos apoyarles, por aquí estamos, al pendiente. Muchísimas gracias, Indira. Gracias. Y siento que fue todo un poco más rápido de lo que habíamos planeado, pero espero que les resultó útil. Yo creo algunos mensajes, por ejemplo, ese tema de las narrativas hegemónicas y el hecho de desarrollar narrativas contrahegemónicas y tener claro audiencias específicas y objetivos. Creo que eso son cosas muy, muy importantes. Y de todas formas estamos grabando esta presentación y la vamos a compartir con todos más tarde. Y como Indira muy generosamente también está disponible a dar seguimiento con vosotros de manera individual si lo necesitan, si necesitan de hablar más en detalles sobre sobre vuestros planos de comunicación. Y creo que Indira tiene que despedirse ahora, pero te agradecemos muchísimo y
Gracias por estar en ese taller. Y si hay, gracias. Y si hay preguntas para ella, como acabo de decir, si las pueden escribir en el chat o nos pueden escribir por correo y le vamos a poner en contacto con Indira directamente. Y pues como estamos un poco en retraso, gracias Indira, vamos siguiendo hablando de comunicación un poco más y tenemos nuestra colega Esther, que algunos de vosotros quizás ya conocen, del secretariado de la Red Desk. Y Esther también la tenemos muy agradecidas para estar aquí y para hablar un poco más de productos de comunicación y el desarrollo de materiales de comunicación que sean apropiados para llegar a vuestras audiencias. Entonces, sin tomar más tiempo, le voy a dejar la palabra y también a poner la presentación otra vez. Hola, muchas gracias, Chespi, muchas gracias a todas y a todos y a las presentaciones. La verdad que personalmente he aprendido mucho tanto con la presentación de Tom como con la presentación de Indira. Así que un placer. Chespi, una pregunta. Digamos que tengo hasta como 15 minutitos, ¿no? Un poquito más de 15 minutos para organizarlo. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, pues como ya se han hablado, hemos hablado de audiencias, se ha hablado de cómo elaborar un plan de comunicación. Yo quería dar ejemplos de estrategias de comunicación para llegar a diferentes tipos de audiencias, porque aunque tengamos un solo objetivo, como hemos hablado aquí, es muy importante definir cuáles son nuestras distintas audiencias. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Muy bien. Voy a hacer una breve recapitulación de ciertas cosas claves que yo sé que han tocado mis compañeros, pero cuando estamos elaborando un plan de comunicación, lo primero que hay que tener en cuenta es que nadie conoce mejor su historia que ustedes. El problema es que no todas las audiencias entenderán la historia si no adaptamos el mensaje a ellas. Podemos tener un mismo mensaje, pero cada audiencia va a interpretarlo distinto. No va a entender el mensaje del mismo modo un actor, un representante del gobierno local, que lo va a entender el mensaje que una persona de una comunidad que está siendo afectada por un determinado proyecto, ya sea de minería. Entonces tenemos que adaptar los mensajes. Y otro que es muy simple pero muy básico es de ser realistas y priorizar a las audiencias que se pueden llegar, que eso ya Tom ha insistido, también Indira, en el sentido de que no vamos al público general, que es muchísimo mejor pensar en términos de nuestra audiencia es un determinado grupo de mujeres de una determinada local, de una determinada zona, que igual trabaja en un determinado sector, y cuanto más realistas seamos, más fácil será llegar a ellas. Ya podemos pasar a la siguiente. Bueno, antes de poner algunos ejemplos, ya sabemos que en el plan de comunicación están los pasos, ¿no? Primero los objetivos, ¿no? De qué queremos conseguir, después tenemos las audiencias y las tácticas y herramientas para llegar a ellas, porque cada audiencia puede estar en un distinto lugar, ¿no? Hay audiencias con las que es más fácil llegar a través de un periódico, porque sabemos que leen o que escuchan un determinado programa de radio. Hay audiencias que están en la comunidad y a lo mejor es más fácil llegar a ellas organizando un evento en la comunidad o acudiendo a un evento que un aliado está organizando, y ahí podemos encontrar a las audiencias. Hoy en día también hay muchas audiencias que están en el espacio virtual,
Hay audiencias que están interactuando en medios sociales, pero en ciertas comunidades hay lugares en los que funciona mejor el Facebook, en otras igual funciona más el Twitter. Por ejemplo, para generalmente los representantes políticos utilizan mucho Twitter para difundir, y a nivel comunitario igual se utiliza mucho más Facebook. Entonces tenemos también que empezar a ser un poco como investigar dónde están esas audiencias a las que queremos llegar, ¿no? Qué territorio, tanto en lo real como en lo virtual, se están moviendo. Una vez tenemos esos mapas definidos de audiencias, por ejemplo, para periodistas, tenemos una lista de periodistas, ¿no? Sabemos dónde están, en qué medio trabajan, llegaría la parte de los mensajes, y los mensajes, en el fondo, creo que es muy importante también de lo que ha hablado Indira, ¿no? Sobre esa pequeña, esa explicación de qué queremos hacer, queremos exponer, queremos explicar o queremos explorar, y en función de eso tenemos un determinado de tipos de productos, pero en el mensaje, en el fondo, lo que deseamos es llegar a mensajes pensando en qué desean nuestras audiencias, qué queremos que piensen, qué queremos que crean y qué queremos que hagan, ¿no? Porque queremos que piensen sobre un tópico necesario, creemos que crean por qué ese tema es importante para nosotros, es importante para la comunidad. Y normalmente también es importante ese hacer, ¿no? Si queremos involucrarles, si queremos que tenga más información. Entonces es el pensar, el creer y hacer, ¿no? Es importante. Y finalmente esa línea de tiempo. Y la línea de tiempo muchas veces, como decía Indira, siempre trabajamos como con esta urgencia de hacer cosas, pero la línea de tiempo la definimos nosotros, y la línea de tiempo no tiene que estar marcada por el poder económico o por un determinado día que nos señalan. La línea de tiempo la marcan ustedes, pero es importante también en esa línea de tiempo saber si existen momentos claves en los que pueden comunicar sus productos, en las que pueden organizar un evento, ¿no? Y esa línea de tiempo la marcan ustedes en función de sus recursos y en función también de los momentos estratégicos que ustedes decidan, ¿vale? Y el último, medir su éxito. Intenten tener ciertos indicadores para medir el éxito. Si su objetivo quieren hacer 3 eventos comunitarios donde acudan 20 personas, realmente miren si lo han conseguido, porque medir su éxito le ayudará también a revisar sus goles. Si quieren trabajar con prensa, pues tengan también objetivos como muy, muy medibles. Hemos conseguido que 2 lideresas comunitarias participen en un programa de radio comunitaria, pero intenten medir sus éxitos. Y ya de ahí pasamos a la siguiente y vamos a empezar con algunos ejemplos. Muy bien. Aquí tenemos antes el tipo de productos que ustedes tienen. Entonces tienen un reporte, igual algunos tienen vídeos, no sé si quieren hacer infográficas, mapas visuales, tal vez alguien quiere realizar un website, no pasa nada, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cada uno de esos productos los vamos a tener, digamos, que adaptar para ese tipo de audiencias, ¿no? Esas tipos de audiencias que las hemos determinado. Y el medio no solamente determina la adaptación, la audiencia, sino también el medio, porque no es lo mismo un evento presencial que, por ejemplo, cuando estamos haciendo, en el que vamos a hacer postales, pósteres, afiches, vamos a hacer un tipo de producto que si estamos trabajando en medios sociales, porque en medios sociales ahí el medio también nos condiciona la forma en la que vamos a vamos a adaptar ese mensaje, ¿no? Entonces pregúntense dónde están nuestras audiencias y en qué medio están, ¿no? Porque eso también va a determinar mucho qué tipo de producto. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias.
Bueno, aquí llegamos a los ejemplos y lo que he querido hacer es poner ejemplos concretos en los que la Red Desk estamos trabajando y productos que hemos tenido que diseminar que forman parte de una estrategia más amplia de incidencia, de nuestra incidencia política de las y los miembros de la red, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo un producto se convierte en muchos otros tipos de productos, pero siempre con el mismo mensaje, para poder llegar a las audiencias que se han definido como estratégicas, ¿no? Tenemos esto que es, bueno, es la recientemente publicada, la posición colectiva de datos para los derechos económicos, sociales y culturales del grupo de trabajo de CHESPI, en la que se parte, era un gran reporte, es un reporte de 150 páginas, pero que un reporte con mucho contenido, que teníamos que diseminar a un tipo de audiencia que en una primera fase se ha identificado que son miembros de la red TESC, aliados y, digamos, un sector de grupos de derechos humanos que puedan estar interesados en el tema de los datos, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí lo que he puesto es para que ustedes tengan un ejemplo con ese objetivo de diseminar la posición colectiva. En este punto del timeline lo importante es como de diseminar la posición colectiva, empezar a exponer la idea. Tenemos un principal producto y ahí hemos empezado a adaptarlo. Adaptarlo, por ejemplo, hemos diseñado la posición colectiva, que simplemente es el informe, que lo hemos diseñado de una forma más atractiva, más fácil para la vista. Tenemos un artículo en la web con un resumen de lo que es la posición para que todo el mundo tenga un acceso digerible. Y luego realizamos un evento y decidimos, como era un evento online, la promoción del evento lo hicimos en social media, ¿no? En medios sociales, perdón, lo hicimos en medios sociales. Hicimos un flyer. Mira, si puedes, por ejemplo, hacer clic en promoción del evento en medios propios, Francesca, no sé si te va a abrir el... Vale. Este está en inglés, también estaba en español, pero como ven, cada producto se intenta hacer algo que utilizar nuestro mensaje principal, hacer que las comunidades cuenten para poder diseminar ciertos mensajes. O para apoyar productos como la posición colectiva, porque era un evento en el que se estaba también hablando de la posición colectiva. Después pasamos sí, a la otra diapositiva. Sí, a la principal, a la presentación principal. Ahí está. La posición colectiva es una posición muy larga, muy complicada y les va a pasar a ustedes que van a tener muchos resultados de la investigación, ¿no? Unas más fáciles de explicar y otras. Y para un público menos que no comprenda mejor, no tenga tanta información o no sea tan versado en el tema de los datos y los derechos humanos, por ejemplo, creamos este explicativo para redes sociales, que esto es para redes sociales, pero perfectamente se puede hacer un explicativo en papel. Oh, sorry, Chespi. Now you are. Esencial. So, por ejemplo, estos son pequeñas, en lugar de una posición de 100 páginas, desarrollamos, digamos, unos gráficos muy sencillos que resumen la información esencial de todo ese documento. Este tipo de ejemplo, que es para redes sociales, se puede hacer también se puede hacer también papel en caso de que tengan un evento en el que quieran explicar exactamente cuáles son los resultados de sus informes, ¿no? Vale, podemos pasar a la siguiente. Ya voy a parar voy a poner otro ejemplo. Lo mismo, el cómic sobre la captura corporativa, ¿no? Tenemos un cómic en el que tratamos de explicar cuál es el fenómeno de la captura corporativa y
que pudiera además apoyar nuestra incidencia política en diversos espacios para acabar precisamente con este fenómeno, ¿no?, de la influencia indebida de las corporaciones. Dentro de una estrategia de incidencia muy amplia, y se decidió que como un buen producto de comunicación se podría realizar un cómic, porque era una manera de llevar a más personas un tema de una forma visual y educativa que era muy complejo de explicar. Entonces, si pasamos a la siguiente... Entonces, nuestros productos eran un documento de antecedentes también muy grande con casos que ponían como ejemplos de captura corporativa, de espacios, por ejemplo, como en Naciones Unidas, que desarrollábamos, documentábamos con mucha información, y es un documento que se puede utilizar con ciertas audiencias, que lo pueden leer, incluso compañeras y organizaciones que trabajan el tema, pero esos mismos mensajes se tradujeron en un formato más abierto y más fácil y accesible, sin perder lo que queríamos contar, que es el cómic, ¿no? Ahí tienen los links, así que cuando quieran lo pueden ver, porque no quiero... Sí, bueno, yo creo que ya lo han visto, no se preocupen, ya lo dejamos ahí por si quiero que... Las adaptaciones de este cómic. Hicimos un vídeo contando lo que era el cómic para poder llegar a más gente, ¿no? Lo difundimos por nuestros canales de redes sociales para que la gente conociera el cómic. Y en ese vídeo teníamos a miembros y miembros de la red explicando qué era la captura corporativa, por qué era importante accionarse en contra de la captura corporativa. Pero también queríamos difundir ese cómic entre más gente, y por eso hicimos una estrategia de medios y creamos una nota de prensa que si tienen interés pueden ver cómo organizamos la nota de prensa. Hicimos un evento público y teníamos otras estrategias, como todos nuestros emails creamos una firma en el email con la imagen del cómic para que la gente que reciba un email siempre vea. Cambiamos nuestras cubiertas, nuestras fotos de Facebook, de Twitter. Hay muchas pequeñas estrategias que nos pueden apoyar desde diferentes, con el mismo mensaje, adaptar el mensaje para diferentes audiencias con un mismo objetivo. Y creo que voy a parar ya porque ya estamos... Vale. Estos son algunas herramientas que yo puedo complementar, que puedo ir complementando de diseño que son gratis, como es Canva y Adobe Spark. Nosotros normalmente usamos Canva, pero es verdad que Adobe Spark también está bien, y son totalmente gratuitas, con lo que se puede realizar muchísimas cosas. Y luego estas son algunas herramientas para publicar gratis, que son... bueno, Meta, que es para publicar en Facebook e Instagram, y ha mejorado mucho y ahora la verdad que es muy fácil hacerlo. Y el Click to Tweet, que es una herramienta que es muy útil cuando ustedes quieren que alguien les apoye en una campaña, por ejemplo, en Twitter. Ustedes simplemente escriben un tweet, esto crea un enlace que comparten con alguien y nada más hacer clic, esa persona se va a abrir automáticamente su Twitter y va a tener el tweet escrito. Entonces es muy rápido, es como haz clic aquí y se abre el mensaje, y ese mensaje esa persona lo puede enviar en caso de que quieran, por ejemplo, enviar tweets a un representante político, ¿no? Eso es una idea, pero bueno, y se puede complementar. Thank you, Esther. Tenemos ahora la última presentación, que es de hecho muy importante. No por ser la última no es importante, pero como estamos planificando estos resultados con un alcance tan amplio, necesitamos ser cuidadosos sobre el contenido, la corrección, la validez
de lo que estamos diciendo, porque es muy importante no subestimar el impacto de la comunicación. Entonces, la última parte de nuestra sesión de hoy la dirigirá Irene de Pamoja y hablará de cómo fortalecer la credibilidad y la legitimidad de los resultados de la investigación, porque enfrentarán mucha resistencia, especialmente por parte de las personas, a las personas que intentan, que están en el poder, así que tienen que pensar en cómo defendemos nuestro mensaje, que lo que decimos es correcto y tiene credibilidad y peso. Se lo dejo a Irene. Solamente avísame cuando quieras que pase las diapositivas. Adelante. Gracias, Francesca. Voy a intentar mis recursos es lo que hicimos al principio de este proyecto. Lo que queremos insistir en la credibilidad es que recordar lo sensibles que son muchos de estos proyectos de investigación son. Espero que no hablo demasiado deprisa. Desde el principio queremos alejarnos de que importa el proceso, todo lo que hicimos desde el principio, estableciendo las preguntas de investigación, cómo presentamos los resultados, también es un concepto importante. Y lo importante es que todo el proceso tiene que ser llevado a cabo de una manera cautelosa y tiene que ser minucioso y honesto para que podamos tener suficientes resultados y aspectos que puedan soportar las conclusiones que presentemos. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de pruebas creíbles, debemos entender que puede ser subjetivo, pero el aspecto principal es que tiene que ser objetivo y tiene que verse claramente. Y eso nos devuelve al tipo de proyectos que estamos planificando. Cuando la mayoría de los grupos que ha presentado que llegan al final de su proceso, encontramos muchas cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de los datos a partir de los sensibles que son los resultados que presentamos y debemos proveer datos correctos y donde tenemos que brindar pruebas para que pueda ser como red de refugio, de seguridad. Y eso lo tenemos que hacer de manera muy clara, transparente, para que nuestros datos sean confiables. Tal vez nos fijaremos en los componentes que debemos tener en cuenta a la hora de considerar la legitimidad de nuestros datos. Uno de esos aspectos es la cuestión de cómo mantener la objetividad de nuestros hallazgos. Como humanos tenemos nuestros sesgos basados en nuestras experiencias y el trabajo que hacemos con al final debemos entender que tenemos que evitar ser escépticos y estar sesgados. Y nuestros hallazgos deberían tener evidencias que corroboren la realidad que estemos presentando. Y esto nos lleva a un proceso que llevamos a cabo en Pamoja Trust y algunos de nuestros proyectos relativos al desarrollo, y si nos fijamos en cuestiones que necesitan una comunidad específica, intentamos ligar
utilizar fórmulas, procesos para producir los resultados. Por ejemplo, si queremos evaluar las cuestiones dentro de una comunidad específica, podemos usar herramientas como la matriz y presentar que la cuestión del agua en una comunidad y mostrar cómo la comunidad ha priorizado esta cuestión. Y puedo compartir con el grupo algunas de estas herramientas que utilizamos para apoyar nuestros procesos a las diferentes partes interesadas. Se planteó de manera cuidadosa y planteado desde la comunidad. Otro aspecto es utilizar las múltiples fuentes de datos. Nuestros proyectos se basan de testimonios de las personas con las que trabajamos y las comunidades afectadas. De todas maneras, debemos también recurrir a otras fuentes como el gobierno, documentos oficiales y, por ejemplo, los que ha compartido Francesca. Es importante como cuando llegamos al final de tienen que establecerse de manera clara para que cuando presentamos las conclusiones a los actores objetivo, también debemos mencionar estas fuentes de manera claramente y que secciones, que toda esta información esté bien empaquetada. Como dije, este proyecto no tiene que centrarse en el final solo. Tenemos que fijarnos también los medios para llegar a estos resultados. Entonces es importante siempre registrar todo. Cualquier información que recopilemos, cualquier metodología que utilicemos, debemos registrarlo. Y la mayoría de las veces se recomienda utilizar un cuadro de Excel para ver cuáles son las metodologías, los procesos, las fuentes de información en columnas, juntar también las fotos para asegurar que haya una consistencia en cómo mantenemos ese registro para el acceso de cualquier persona en cualquier momento, en caso necesario. Y también a la hora de crear alianzas. También queremos involucrar a nuestros socios y aliados, por ejemplo, la red TESC y otros actores con los que estemos colaborando, incluso las audiencias. Es muy importante que estén involucrados. Tal vez el gobierno que habla o la empresa con la que estemos involucrados. Debemos decirles lo que estamos haciendo, ya que estén de acuerdo o no, pero para que desde el principio sepan que se está llevando a cabo esta investigación y asegurar que también puedan aprender de este proceso. Y también tenemos un proyecto que intentamos estudiar los impactos de la infraestructura está afectando a las personas y sus derechos al hábitat y al acceso a diferentes medios de subsistencia. Inicialmente, cuando comenzamos el proyecto, no habíamos involucrado a muchas de las partes interesadas clave, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que debíamos involucrarles las agencias. Y entonces les involucramos. Y cuando estudiamos el impacto del proyecto, ellos pudieron identificar los desafíos y aprender también del proyecto. Entonces, desde esta experiencia aprendimos que aparte de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y los actores gubernamentales en nuestra cuestión, incluso las personas a las que intentamos contar nuestra investigación, los consumidores de nuestros resultados tienen que estar involucrados en ese proceso para que puedan aprender de él y también puedan ver sus propios errores.
también debemos asegurar el consentimiento y la confidencialidad de las personas que participan en la recogida de datos, porque no queremos producir un resultado donde digamos que tal comunidad dijo tal y luego nos damos cuenta de que la comunidad deniega lo que has dicho. Tiene que haber consentimiento y confidencialidad para que las personas con las que están trabajando pueden ser titulares del trabajo llevado a cabo y pueden insistir en esto es lo que decimos y lo que queremos, porque el consentimiento y la confidencialidad, cuando son violadas, existirá desconfianza cuando esto no se respeta. Y en las personas a las que queremos dirigirnos como destinatarios clave y los consumidores clave, ya tendríamos una relación como cuestionable y comenzarían a dudar del tipo de contenido o resultado que les estamos presentando. Entonces, la confidencialidad, las comunidades tienen que estar de acuerdo. Y lo último es asegurar que seamos específicos y correctos. Ya sea que conseguimos la información de entrevistas, debemos especificar de dónde proviene la información, ya fue en debates grupales o en revisiones de documentos. Al final, tenemos que siempre respaldar la información que presentamos. Si seguimos este proceso en todo nuestro proyecto, será bien aceptado. Y en mi conclusión, en la última diapositiva, lo que vamos a decir de las cuestiones de credibilidad. Queremos eliminar los errores factuales en el análisis. Allí donde tengamos hechos, los debemos presentar tal como son. No queremos camuflarlos ni disfrazarlos. Si tenemos problemas con los datos, debemos ser claros y aunque no estemos de acuerdo con ellos, debido a tal. Lo otro es exagerar el impacto de un problema o el número de personas afectadas. Tampoco hay que hacerlo. Es mejor no mencionar una cuestión cuando no estamos seguros de las cifras. Es mejor usar números generales si no los sabemos de manera específica o correcta. Finalmente, tampoco también utilizan resultados de debates de grupos y las entrevistas para hacer afirmaciones generalizadas sobre toda una comunidad, y eso tampoco es correcto porque diferentes individuos comparten sus experiencias. Esta información es creíble y recopiladas de las lluvias de ideas, pero hay que ser claros que esta información se recopiló en estos debates, no particularmente de una entrevista o una fuente documental o algo que se pueda utilizar para generalizar la opinión de una comunidad. Y por último, es incumplir los compromisos contraídos con los testimonios e informantes clave. Debemos respetar la anonimidad y la confidencialidad porque para poder respaldar con confianza nuestros resultados. Debemos tener esto en mente. Los testimonios y los compromisos los necesitamos cumplir con los informantes clave, sobre todo si quieren guardar el anonimato. Y si hay que relevarlos al público, hay que pedir su consentimiento. Y finalmente está el aspecto de las conclusiones que no están apoyadas por evidencias. Y eso hay que evitarlo al máximo. Siempre debemos procurar que nuestras afirmaciones estén respaldadas por evidencias en vídeo, documentales, incluso declaraciones de personas, pero no presentar algo de lo que no estemos seguros.
Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Irene. Y perdón una vez por tener que ir deprisa para este tema tan importante. Vamos a compartir las diapositivas con ustedes y lo que presentó Irene es también parte de un recurso que compartimos al principio del proyecto. Perdón que vamos a terminar un poco tarde. Quería agradecer a nuestros oradores, Tom, Indira, Esther y Irene, así como los intérpretes. Gracias a todos. Bye. Thank you, Baba. Thank you, Francesca. Thank you, everyone. Bye. Adiós. Gracias a todos. Gracias.